Tenemos el problema que nos dice, dado los puntos A, B y C, hallar perímetro del polígono y área del polígono. Sabemos bien que perímetro es la suma de los lados de una figura. Ubicando los tres puntos, el punto A, B y C, tenemos dentro del plano cartesiano ubicado el punto A en el primer cuadrante, el punto B tenemos en el tercer cuadrante y el punto C que está en el cuarto cuadrante. Uniendo estos tres puntos, observamos que la figura que se está formando, el polígono que se forma, es un triángulo. Entonces tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Para poder hallar primeramente el perímetro, sabemos bien que perímetro es la suma de los tres lados del triángulo, y para poder hallar el perímetro de la figura se debe de buscar la medida de los tres lados y luego hacer una suma de esas medidas de los lados. Y para poder hallar la medida de esos lados se debe de aplicar la distancia que hay entre los puntos para luego hacer la suma de esas medidas que se obtendrán. Vamos a utilizar la fórmula de distancia. Entonces primeramente vamos a hacer la distancia que hay del punto A con respecto al punto B. Colocamos de la siguiente forma: distancia del segmento AB es igual a raíz cuadrada x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces el punto A vamos a usar como primer punto y las coordenadas del punto B vamos a utilizar como segundo punto para reemplazar dentro de la fórmula. Colocamos entonces distancia del segmento AB es igual x sub 2 corresponde a negativo 3, abrimos paréntesis, menos x sub 1 corresponde a positivo 4, elevamos al cuadrado, más, abrimos paréntesis, y sub 2 corresponde a negativo 5, menos y sub 1 que corresponde a positivo 3. Cerramos paréntesis y luego colocamos elevados al cuadrado. Entonces seguidamente acá buscamos la distancia del segmento AB, abrimos la raíz, debajo de esta raíz comenzamos con una suma, la suma corresponde a negativo 7 que se eleva al cuadrado, más la suma de la segunda parte, el segundo paréntesis, que también es una suma, que es negativo 8 que se debe elevar al cuadrado. Efectuamos la potencia de cada uno de ellos. El primero corresponde a 49 más el otro que es 64. Hacemos la suma de estos dos, 49 más 64 es igual a 113. Entonces tenemos distancia del segmento AB es igual a raíz cuadrada de 113. Extraemos la raíz cuadrada de 113 que corresponde a 10,6, y como dijimos la unidad de medida que estamos usando es el centímetro. Entonces la distancia que hay entre el punto A y el punto B debe de tener exactamente 10,6 centímetros. Entonces seguidamente podemos hallar la medida del lado BC utilizando la fórmula de distancia nuevamente. Colocamos entonces de la siguiente forma: distancia del segmento BC es igual, la fórmula es raíz cuadrada, paréntesis, tenemos x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Distancia del segmento BC es igual. Los puntos que vamos a estar utilizando para poder reemplazar dentro de nuestra fórmula son del punto B y el punto C. Punto B tenemos negativo 3, negativo 5, punto C tenemos 7 y negativo 4. Como entre estos dos puntos el primero va a ser B y el segundo va a ser C,
Agarramos entonces las coordenadas que corresponden de cada uno para hacer el reemplazo dentro de nuestra fórmula. Comenzamos entonces acá con x sub 2, que vamos a extraer del punto C, 7 menos x sub 1, que equivale a negativo 3. Esto elevamos al cuadrado, más, abrimos paréntesis, la segunda parte nos dice y sub 2, corresponde a negativo 4, menos y sub 1, que es negativo 5, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Distancia al segmento BC es igual raíz cuadrada. Comenzamos con el primer grupo de paréntesis, tenemos dos signos, hay que tener solamente uno, entonces acá hacemos una multiplicación de signos, negativo por negativo, que corresponde a positivo. Tenemos entonces 7 más 3, que equivale a 10. Cerramos paréntesis, colocamos dentro del paréntesis y luego elevamos al cuadrado. Seguimos con más, debemos de tener un solo signo, acá tenemos negativo por negativo, que es igual a positivo. Vamos a tener entonces menos 4 más 5, una resta por hacer, que va a corresponder a positivo 1, y esto se debe elevar al cuadrado. Efectuamos las potencias, entonces distancia al segmento BC, raíz cuadrada, 10 al cuadrado 100, y más 1 al cuadrado, que es 1. Hacemos la suma, que corresponde a 101. Extraemos la raíz cuadrada de 101, usamos la calculadora, 101 raíz cuadrada corresponde a 10,04. Esto podemos usar redondeado, 10 centímetros. Entonces la distancia, la medida que tiene que haber entre el punto B y el punto C es de 10 centímetros. Seguidamente debemos de hallar la medida que corresponde al tercer y último lado, que es la medida que hay entre el punto A y el punto B. Colocamos entonces de la siguiente forma: distancia del segmento AC es igual a raíz cuadrada x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Los puntos que vamos a estar usando son el punto A y el punto C. Colocamos entonces distancia del segmento AC, raíz cuadrada, abrimos paréntesis, x sub 2, corresponde a 7, menos x sub 1, que es 4, cerramos paréntesis, al cuadrado, más, abrimos paréntesis, y sub 2, que es menos 4, menos y sub 1, que es 3. Cerramos paréntesis, al cuadrado. Entonces distancia del segmento AC es igual. Hacemos en esta parte una resta, 7 menos 4, que es 3. Esto se debe elevar al cuadrado después, más, tenemos una suma que es negativo 7, se eleva al cuadrado. Distancia del segmento AC es igual, raíz cuadrada, 3 al cuadrado 9, más negativo 7 al cuadrado, que corresponde a 49. Hacemos una suma, esto corresponde a 58, entonces raíz cuadrada de 58, y por último extraemos la raíz cuadrada de 58 para ver a cuántos centímetros va a equivaler la medida de este tercer lado. 7,6. Eso indica que la medida que corresponde a AC es de 7,6 centímetros. Bueno, teniendo la medida de estos tres lados, podemos hallar entonces el perímetro. Colocamos de esta forma: perímetro es igual, sabemos bien que perímetro es la medida de los tres lados, entonces nuestra fórmula podemos
indicar de la siguiente manera. Perímetro es igual a la distancia que hay entre el segmento AD más la distancia que hay del lado BC y más la distancia del lado AC. Perímetro es igual. Distancia del segmento AB tenemos en esta parte que corresponde a 10,6 más la medida de la distancia del segmento BC que corresponde a 10,04 y más la distancia del segmento AC que corresponde a 7,6. Efectuamos la suma de estas tres medidas que corresponde a cada uno de los lados, 10,6 más 10,04 y más 7,6, tenemos un total de 28,24 centímetros. El perímetro entonces de esta figura, de este triángulo, sumando los tres lados, equivale a 28,24 centímetros. Siguiendo con nuestra segunda parte, tenemos para hallar el área del polígono. Tenemos ubicado dentro del plano cartesiano los tres puntos, tenemos el triángulo que se forma y debemos de hallar su área. Área es la superficie interior, el espacio que ocupa por dentro la figura. Para poder hallar el área de esta figura, vamos a usar la fórmula área es igual a 1/2 multiplicado por las coordenadas que se usarán de los puntos. Debemos de colocar x1, y1, x2, y2, x3 y 3, porque son solamente 3 puntos. A continuación debemos de repetir las coordenadas que corresponden al primer punto, que es x1, y1. Entonces, siguiendo, es igual, tenemos el valor establecido que es 1/2, reemplazamos x1, y1 que vamos a quitar del punto A, entonces tenemos 4 y la y1 que es 3, x2, y2 que vamos a quitar del punto B, negativo 3, y2 que es negativo 5, x3, y3 vamos a quitar del tercer punto, del punto C, tenemos 7 y negativo 4. Según la fórmula nos indica que la primera fila, las coordenadas del punto A, que corresponden a x1, y1, se deben de repetir otra vez. Cerramos acá colocando entonces la barra. Esto es igual a 1/2. A continuación se tiene diagonales principales y diagonales secundarias. De cada diagonal principal se debe de quitar un resultado. Entonces tenemos de esta forma por hacer. 1/2, abrimos un corchete y vamos con la primera diagonal principal, multiplicamos 4 por negativo 5, que corresponde a negativo 20. Negativo 3 por negativo 4 que corresponde a positivo 12. Y la última diagonal principal que tenemos, 7 por 3, que corresponde a 21. A esto debemos de restar los resultados que salgan de las diagonales secundarias. Tenemos entonces negativo 3 por positivo 3 corresponde a negativo 9. Segunda diagonal secundaria, 7 por negativo 5 es igual a negativo 35. Y la última diagonal secundaria, positivo 4 por negativo 4, que es igual a negativo 16. Hacemos de la siguiente forma ahora. Debemos de hacer una resta entre la diagonal principal y las diagonales secundarias. Tenemos que quitar un resultado de esa parte. Hacemos entonces negativo 20 más 12 más 21.
Tenemos entonces un medio, el resultado que se obtiene de las diagonales principales es igual a 13. Ahora pasamos con las diagonales secundarias. Hacemos entonces menos 9, menos 35 y menos 16 corresponde a negativo 60. Esto va a ser igual a un medio. Vemos cuánto sale de la resta de las diagonales. Tenemos entonces 13 menos el 60. Esto corresponde a positivo 73. Y por último hacemos la multiplicación de un medio por 73, que corresponde a 36,5. Entonces tenemos que área del polígono es igual a 36,5. La unidad de medida que estamos usando es el centímetro, entonces debemos de colocar 36,5 centímetros cuadrados. Y de esta forma concluimos con la segunda parte del desarrollo de este problema, que era para buscar el área del polígono.